Buenas noches, estimados alumnos, en busca de un mejor futuro y de ser mejores personas. Buenas, Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. buenas noches, profe. Buenas noches, un gustazo verlos de nuevo. Hoy tuve de nuevo la experiencia de participar como sinodal en un examen final de una persona, un señor ya más o menos entrado en años, como yo, sí, más o menos, terminando ya su carrera, hizo un buen examen y bueno, y pasó, ¿no? Pasó su examen final y y bueno, el señor no lo puede creer. Un gran logro, sin duda un gran logro, porque seguramente fue mucho el esfuerzo. Dice que en el camino se cayó muchas veces y muchas veces quiso desistir, pero la almohada, dice él, que la almohada le decía no, no desistas, no desistas, y le seguía y le seguía y le seguía hasta que terminó. Hoy fue ese último día y bueno, pues imagínense, bien contento. Y así quisiera que todos tengan ese objetivo bien claro. Este, no importa la edad. Este, Se vendrán muchas situaciones en las que se quiera uno aventar la toalla o tirar la toalla, como dicen. Esos momentos no van a faltar y nunca faltan en ningún proyecto que iniciemos, inclusive aunque no iniciemos nada. Este, lo que nos hace diferentes a los demás es no tirar la toalla, ¿sí? Eso es lo que nos hace diferentes. Es como una dieta, ¿no? Cuando dicen, tú pasa el fin de semana con la dieta, no rompas la dieta el fin de semana y avanzarás un montón. Así pasa, cuando ya digas tú, ya necesito tirar la toalla, ya no puedo más con los tiempos, es cuando más debe uno insistir. Entonces, sigan adelante. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Entonces, yo haciendo mi parte, ustedes haciendo su parte, y avanzaremos, y cuando acordemos ya estamos en la recta final. Ya estamos en el segundo bloque de este curso. Entonces el tiempo se pasa muy rápido. Ya sabremos si lo aprovechamos o no. Entonces, este, espero que les haya ido bien en su examen. La verdad es que no he tenido tiempo de revisar cómo les ha ido. Estoy seguro que bien. Yo creo que hicimos un buen repaso. Ahí estaba el video. Los que no pudieron estar, este, eres del 70. Sí, soy del 70. ¿Cómo supieron? Se nota. Es que alguien me pregunta que soy del 70. Así es, soy del 70. 28 de septiembre del 70. Ah, muy bien. Somos una buena generación. Este, muy bien. Pues recién cumplimos años, hace poquito. Este, pues muy bien. Espero que les haya ido muy bien el examen. Puede ser que haya todavía algunas tareas que no he revisado. Creo que no, ¿eh? Las que no he revisado es algunas que me siguen poniendo en el nombre del archivo, me le siguen poniendo acentos. Entonces, esos archivos no los puedo abrir. Entonces, ahí tengan mucho cuidado con eso. Yo los apoyo para que vuelvan a subir el archivo ya sin el acento, pero pues no los voy a esperar toda la vida, ¿verdad? Entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Pónganse buzos, traten de checar la plataforma todos los días, a ver qué mensajes hay. Aunque no tengan nada que hacer, aunque hayan terminado todo, den una checada, no se tarda nada, unos 10 minutos y ya, vámonos, todo en orden, no pasa nada, no hay mensajes, no han puesto nada nuevo, bueno, bye, y ya, ¿verdad? Es importante. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Hoy es un día importante porque cambiamos de bloque, si saben, cambiamos de bloque y cambiamos de libro.
Ahora vamos a ver otro libro. Si estamos conscientes de eso, ¿verdad? Espero que sí. Sí, Ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, la presentación esta es de introducción y capacidad para suceder, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los aptos? ¿Quiénes son los aptos para suceder? ¿Quiénes son los aptos para pasar su patrimonio a otras personas? ¿Sí? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya estamos entrando en materia, ya estamos hablando de testamento, vamos a empezar a hablar del testamento, los que hacen testamento, los que no han hecho testamento, qué pasa con los que hicieron, con los que no hicieron, quiénes tienen derecho a heredar, quiénes no tienen derecho a heredar, etcétera, etcétera. Todo eso ya vamos a entrar en esta parte del curso, que pues es el objetivo, y repito, el objetivo final es que yo quiero es que ustedes, cuando Dios no lo quiera, les pase algo a algún familiar o algún pariente cercano, oye, ¿qué hago? Murió mi papá, o murió mi hermano, murió mi hermana, y que les pregunten, ¿qué hago con el tema del testamento? Muy fácil. ¿Hizo testamento? No, no hizo. Hay que hacer esto. ¿Hizo testamento? Sí hizo testamento. Hay que hacer esto. Por lo menos que ustedes puedan más o menos asesorarlo en qué hacer, ¿sí? Eso es lo importante. Muy bien, vamos a comenzar. Ya no voy a hablar, bueno, de otras cosas. Vamos a hablar de la clase. Muy bien. Introducción y capacidad para suceder. Hablamos en el curso pasado en personas y familia. Hay un apartado que habla de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sí? En este rubro precisamente de bienes y sucesiones, la capacidad de goce es para el que puede heredar, ¿sí? O sea, tiene capacidad para heredar porque tiene un parentesco directo con la persona que va a hacer su testamento, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio, ¿cuál vendría siendo la capacidad de ejercicio? Pues la capacidad de poder hacer tu testamento, de tener tú el derecho y la facultad de hacer un testamento ante un notario público, ¿sí? Dice conceptos. En general, el significado de suceder es la acción de sustituir a una persona por otra en una relación jurídica. Suceder una relación jurídica es cuando cambian un juez. A este juez está trabajando en Nuevo León, pero ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar a la Ciudad de México, entonces entra otro y cambian una persona por otra. Ese es suceder, ¿sí? En sentido estricto de la palabra. Pero el término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte. Fíjense bien, el término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión, ¿sí? Yo paso para allá, paso mis bienes a otra persona, a otras manos, ¿sí? Por causa de muerte. ¿Cómo lo hago? Pues a través del testamento. A través del testamento es como lo hago, de una manera ordenada, y ahí se cumple mi voluntad, como yo la quiero, ¿sí? Si no hice testamento, entra el juez, y por eso se le llama sucesión legítima. No testamentaria, se le llama sucesión legítima, porque en ese sentido el juez entra, ¿sí?, en el juego como diciendo, sustituyo la voluntad de lo que pudo haber querido la persona que murió y no dejó testamento. Y para que no se quede nadie sin su regalo o sin su herencia, vamos a seguir este código, esta regla, ¿sí?, este marco legal, en donde los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Qué significa? Que primero heredan los parientes más cercanos, ¿sí? Primero ellos.
y si no están ellos, los segundos, y si no están los segundos, los terceros, hasta los cuartos, ¿sí? Esa es en sucesión legítima. Herencia significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte, ¿sí? El Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1281, define la herencia en los siguientes términos: es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte, ¿sí? En cuanto a las excepciones, dicen, existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de muerte civil y la declaración de suspensión de muerte. Ahorita hablamos de este tema en particular. Pero en este, donde dice, es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones, ¿sí? Fíjense bien, no nomás son los bienes, también son derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos. Acuérdense que hablábamos del patrimonio, donde decíamos que el patrimonio se dividía en activo y pasivo, y decíamos que el pasivo es la obligación que tiene sobre ellos, ¿sí? de un difunto que no se extinguen con la muerte, ¿sí? Hay una regulación en el Código Civil para heredar. Si yo, Juan Carlos Ramírez, me hereda mi padre y me dice, para Juan Carlos va a ser el rancho que está en Allende y todos sus derechos que le confiere y sus obligaciones de ese rancho. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo? Ya tengo el rancho, sí, compadre, nada más que el rancho debe prediales, ¿sí? Tiene una multa porque tiene un pozo de agua que no registró, ¿sí? Tiene una multa porque con el excremento de los animales anda contaminando el río, por ejemplo. Tiene una multa pendiente que pagar. Y ¿sabes qué? Y también todo el cableado del rancho hay que ponerlo nuevo, ¿sí? Ya, porque es urgente. Entonces, todas esas son ¿qué? Las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones. Entonces, sí, derechos tiene también. Ahora el rancho es tuyo y todo lo que genere el rancho, económico, todo el usufructo que genere el rancho, pues va a ser del nuevo heredero. Pero también las obligaciones. Y yo no puedo decir, si yo heredo el rancho de mi papá y heredo la casa y la casa no tiene nada, ¿sí? Que diga Juan Carlos, para Juan Carlos es la casa y el rancho, nada más que el rancho está bien embroncado por todos lados, ¿sí? Pero es de él. Yo no puedo decir, ay, cuando estoy ahí con el notario y que me dice, tú eres Juan Carlos y yo soy Juan Carlos, bueno, aquí dice tu padre que vas a heredar la casa y el rancho. No, compadre, yo el rancho no lo quiero porque ya sé que son puras broncas, yo nomás quiero la casa. No, o es todo o es nada. ¿Rechazas toda la herencia o la aceptas toda? ¿Sí? Entonces, ahí no hay con que escojo las puras arroces blancos y los negros los voy dejando a un ladito. No, es todo o nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este tema, donde existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido, son los casos de la muerte civil y de la declaración de suspensión de muerte. ¿Cuál es la muerte civil? Cuando una persona está enferma y cuando está desahuciada, ¿sí? O que no aparece, que no sabemos, se lo secuestraron o se fue y no sabemos de él, no sabemos si ya murió o sigue vivo. Entonces hay varias reglas, para cada caso particular hay un protocolo que seguir para determinar que esa persona pues se considera muerta aunque nunca hayas visto su cuerpo, ¿sí? Entonces procede la sucesión. Dice, como comentamos, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyus que no se extinguen con su muerte.
formando estos una universalidad del derecho. La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte. Todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, no se acaban con su muerte, trascienden, excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario. Por ejemplo, los créditos hipotecarios y los créditos de tarjeta de crédito, por lo general, cuando la persona muere, cuando el titular de ese crédito muere, el crédito queda liquidado por un seguro que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso se extingue la obligación, ¿sí? Y también el derecho, se extingue el derecho y la obligación, entonces ya, ahí quedó, ¿no? Entre los derechos que sí se extinguen con la muerte encontramos el usufructo. Acuérdense que hablábamos del usufructo y que el usufructo se acababa con la muerte, ¿sí? Del usufructuario. El uso y derecho de habitación, los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, ejemplo matrimonio o patria potestad, los provenientes de las relaciones intuito-persona como el mandato y la prestación de servicios profesionales, los derechos políticos también se extinguen con la muerte como el derecho a votar. Obviamente ya estás muerto, ya no puedes votar, ya no existes, ya no figuras en las listas. Aquí, por ejemplo, en esto, cuando hay poderes de mandato o de prestación de servicios profesionales, cuando yo tengo, por ejemplo, un poder para actos de dominio, ¿sí? De administración y actos de dominio, ese poder me da de la empresa, yo tengo una empresa, me da la particularidad o el poder, válgame la redundancia, de poder vender y comprar algún terreno, alguna propiedad, ¿sí? Con la muerte eso se extingue, ¿sí? En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías. Pregunta examen. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías. La judicial es la regla. Toda sucesión se puede tramitar ante el juez en todos los casos, ¿sí? Y la extrajudicial o notarial, ¿sí? Básicamente, para conocerla mejor, la judicial se refiere más que nada cuando no hay testamento, ¿sí? Todas las sucesiones, aunque haya testamento o no, se puede hacer ante un juez, ¿sí? La costumbre, cuando hay testamento, lo haces directamente con el notario, ¿sí? Y el notario hará las veces, hará lo necesario para darle trámite a eso, ¿sí? Pero por lo regular, cuando no hay testamento, pues ¿quién entra? La autoridad, ¿sí? Que es el juez, como les dije hace rato, tratando de ser equitativo y transmitir los bienes de la persona. Fundamento. Se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo. Al ser patrimonial o económico, se traduce en el incentivo de producir. Por ello afirmamos que el derecho sucesorio es la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que, habiendo sido propios durante su vida, al término de esta sean repartidos entre sus beneficiarios. El derecho sucesorio sirve también para eso, para alentar a la gente que siga generando riqueza, y no porque se va a morir deje de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pues ¿para qué haces tanto, hombre, si no te llevas nada? Te vas solito y no te llevas nada. Pues sí, más que deja sus bienes a otras personas y les permite continuar, y se hace eso una costumbre, una tradición, y que hoy ya es ley, y pues bien padre, porque la economía está activa, la gente no se detiene, ¿sí? Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos.
También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan a su vez heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. ¿Sí? O sea, vamos a leer otra vez este párrafo. Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. ¿Sí? También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia de quien heredan a su vez heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en... ¿Qué significa esto? Hay casos en los que por no estar de acuerdo, vamos a generar un ejemplo como una novela, ¿no? Es el papá, muere el papá, o mueren los papás, y le hereda a los hijos, pero hay hijos que por lo que heredaron dicen, no, yo no quiero nada. ¿Sí? Ha pasado mucho eso. No, yo no quiero nada, quédense ustedes con todo y ustedes a ver cómo le hacen. Entonces aquí entran la sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. ¿Sí? Ahí entra la sustitución. Entonces el juez le dice, entonces repudias la herencia, o el notario dice, repudias la herencia, no quieres la herencia, fírmale donde dices que no quieres la herencia, que no quieres nada, solamente así puede entrar a sustituir esos herederos. ¿Sí? O hay un heredero que está enfermo, por ejemplo, que está, vamos a suponer que está terminal, o que no puede de ninguna manera por su enfermedad disfrutar de los bienes, entonces entra también una sustitución de heredero. ¿Sí? Y todos los herederos heredan por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Modos de suceder por transmisión. Se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. Se le llama el indeciso. Así pasa y luego terminan heredando por estirpe. Imagínense el cuadro otra vez, donde está uno de los hijos, pues heredo, no heredo, acepto, no acepto la herencia, entre que sí, que no, y a la desidia fallece. ¿Sí? Entonces se dan aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. ¿Sí? O sea, pueden ser los hijos, si tiene hijos, harán valer ese derecho de heredar. Eso se le llama estirpe. ¿Sí? Los hermanos, en caso que no tenga hijos, no tenga esposa, no tenga nada, pues entonces los hermanos, su parte proporcional se dividirá entre los hermanos. Por representación, la herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituirlo. ¿Sí? Que es la mismo que es por transmisión. Se sustituye, y si tiene hermanos se queda con los hermanos, y si tiene hijos, pues los hijos, y si es esposa, pues también la esposa entraría como si fuera una hija. Momento en que se cumple la sucesión. Al momento en que se transmiten los derechos y obligaciones del cuius a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia, en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios. ¿Sí? Todo eso está en los artículos 1288, 1660 y 1649 del Código Civil Federal.
¿Voy bien o me regreso? Ahora aquí tengo ya varias preguntas y gente que... Bien. Va bien. Yo nomás lo último que quiero que me diga, ¿del código de qué, profe? No le entendí al último. Del Código Civil Federal. Ok, muchas gracias. A ver, Nayeli Abitúa, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, nada más me quedé con una duda, pero ya no lo quise interrumpir con la presentación. Es que nos dijo que era muerte civil, Ajá. pero no nos dijo a qué se referían con suspensión de muerte. En la primera Sí, en la sí, sí, primera sí, sí, sí. decía suspensión de muerte. Lo que pasa es que cuando hay una presunción de muerte cuando la persona no aparece, ¿sí? Se ha dado Ajá. mucho en esos tiempos. No aparece, no aparece. Y cuando inicia un proceso, de muerte civil, y si en ese proceso apareciera un indicio de que estuviera vivo, Ok. entra un procedimiento de suspensión de muerte. Hasta en tanto no se desahoga todo ese proceso, se confirma la muerte civil o continúa con la suspensión de muerte. Ya, ok. ¿Sí? Muy bien. Al Gracias. contrario. A ver, María Guadalupe, ¿quiere decir algo? Perdón, maestro. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, ahí no entra también cuando padece de a quien va a de quien son los bienes, padece de sus facultades mentales que no está apto para heredar, para él hacer la herencia. Así es. Sí, Ahí también. también entra, ¿verdad? Ahí también entra, y si hizo testamento cuando esa persona estaba bien, pues qué bueno, ¿sí? Ahí continúa. Si no hizo testamento, pues bueno, entraría la asociación legítima, ¿sí? Pero hay un procedimiento cuando la persona quiere hacer su testamento y está afectado en sus facultades mentales. Hay un procedimiento que se sigue ahí, pero que no lo quiero comentar porque es un poquito contradictorio, porque por otro lado se dice que el testamento es unilateral y lo debes de hacer siempre y cuando estés en pleno uso y gozo de tus facultades mentales. Es un tema ahí complejo. Sí. Ok, gracias, maestro. Flérida Rodríguez, ¿quiere decir algo? Sí, ¿me escuchó? Sí, claro. Mire, le voy a dar mi duda, pero pues la verdad es un tema muy personal. Okay. Mi suegra tiene una casa que ella dice que cuando se compró esa casa en las escrituras venía 50% ella, 50% su mamá. Al fallecer su mamá, no es, mi duda era que el 50% queda intestado y pasa a ser de quién, de los hijos o de ella. No. Si la escritura dice, tú no puedes heredar algo que no es tuyo. Tú heredas lo que es tuyo. Y si tú tienes solamente el 50% de esa casa, es lo único que puedes heredar. ¿Sí? Y el otro 50% de la señora que falleció, que quedó intestado para abrir un juicio, porque bueno, luego ya tenía la idea de vender esa casa, Ajá. pero no sabía cuál era el proceso. Y nos acercamos a un abogado que nos decía que ese 50 se repartía entre los hijos, pero pues también hay hijos que ya fallecieron. Entonces, Es correcto. ahí cómo entra ese tema. Es correcto. Ese 50% que pertenece a esa señora que ya falleció, pertenece a sus hijos, ¿sí? Aunque no haya hecho testamento. Si alguno de los hijos ya falleció y esos hijos que ya fallecieron tienen familia, lo que le correspondería a ese hijo que ya no está, se debe pasar a su familia, a sus hijos, si es que tuvo hijos. Eso es lo que le llaman por ¿Y escrito. sería a sus hijos o a su esposa? A sus hijos y a su esposa. Su esposa entraría como, si es legítima esposa y todo, entraría como una hija más, ¿sí? Ajá. Entonces se repartiría la pequeña parte. Ajá. En partecitas iguales. Así es, exactamente.
Ok, y pudiéramos ahí entrar en el tema de la clase pasada de lo de la servidumbre y todo eso, en el que ella no vende su 50% y el otro 50% sí se vende. Sí, bueno, eso no es la servidumbre, eso es O sea, no, vaya, me refiero a que se dejaba ese espacio. ok, sí, ya te entendí. Se le llama el usufructo, reservarse el usufructo. Sí, O sea, sí, ella puede decir, pues, es que es bien complejo. O sea, si la propiedad está dividida en dos partes, en un papel, no físicamente, en un papel, este, la persona que quiera vender, a ver, es que me olvidé de cómo estaba el tema. Una persona quiere vender y otra persona se murió, ¿verdad? Algo sí, así. no, bueno, la que quiere vender es dueña del 50% Ajá, en escritura. ok, El otro 50% de la escritura aparece de una persona que ya que ya falleció. falleció. Entonces, la que quiere vender puede decir que se venda mi 50%, ¿sí? Ajá. Pero me reservo el usufructo, o sea, yo me quedo en esta casa hasta que me muera. Pero ya es de los hijos, pero bueno, ahí no estamos hablando ya de una herencia, tendría que ser una sucesión, Ok, porque no se puede heredar en vida. La herencia funciona solamente ok. cuando mueres, ¿sí? Entonces, si la señora dice, oye, ¿sabes que este 50% lo quiero dejar a mis hijos? Se lo puede dejar desde ya, a través de una cesión de derechos, pero me reservo el usufructo. Me reservo el usufructo, yo me quedo en esta casa, en mi 50%, por decirlo así, hasta que Profe, perdón que le muera. interrumpa. ¿Puede cancelar el Profe, no se micro de María oye. Elena? A ver, ya lo pago. Es que se escucha mucho ruido. Sí. No sé si quedó claro. Flérida, ya. Sí, profe. De hecho, creo que es como que más largo el tema porque me quedan, o sea, pequeñas dudas, pero me imagino que vienen de la mano con su clase. Sí, a lo mejor vamos a continuar y a lo mejor ahí están, la duda que trae. Gracias. De nada. Herencia vacante es la que nunca ha de tener heredero, corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe este tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil toda herencia tiene un heredero. ¿Qué pasa con este tipo de herencias? Y sí las hay en México, pero es cierto, o sea, toda herencia tiene su dueño. El tema es que tenga el interés de reclamarla. En algunas empresas, ahí por la avenida Guerrero, no sé si la conocen, hay unas empresas ahí, y se radicaron en esa empresa este, gente extranjera, ¿sí? Ahí hicieron sus casas, no sé si recuerdan, en la avenida Guerrero había unas casas de estilo californiano, que muchas las tiraron, este, ahí vivían gente pues directivos de la empresa, ¿sí? De cuando inició la empresa, creo que se llamaba Peñoles la empresa. Entonces ellos eran dueños de un terreno, ¿sí? Pero cuando en, en algún momento de la vida de la empresa, ellos se regresaron a su tierra y dejaron ahí la propiedad. Dejaron ahí la casa y el terreno y todo, y la casa la mantuvieron bien bonita, yo las conocí las casas antiguas, ahí estuvieron. Entonces cuando mueren los señores, los originales dueños, pues los hijos no les interesa venir por eso, porque los hijos viven en Europa y viven en Estados Unidos y pues no les interesa, ¿no? No les interesa eso, entonces se convierte eso en una herencia vacante. Pero se le conoce el dueño, el tema es que no viene a reclamarla, ¿verdad? Y así hay un montón, ¿sí? Hay muchas así, porque aquí hubo mucho extranjero, en el principios de 1900, 1910, por ahí hubo muchos extranjeros y muchos se fueron por el tema de la revolución y muchos se quedaron aquí y ya murieron, pero los hijos no vienen por sus bienes, y así, hay un tema ahí de problemas. Y adivinen quién se queda con todo eso al final del día.
Y así pasa. ¿El gobierno? Así pasa. Por ley, el gobierno se tiene que dar con él porque las propiedades pues tienen que pagar un predial, tienen que pagar un predial. Y si viniera el hijo a reclamar su propiedad después de 80 años, por ejemplo, que venga el nieto, más bien el nieto, le diría al municipio, sí, está bien, lo puedes heredar, es tuyo, nada más que me debes casi lo que vale la propiedad de impuestos, ¿sí? Entonces, pues ahí la dejan, ¿no? Y el gobierno se queda con ella. O el gobierno la utiliza de alguna manera, o la vende, la remata, o la utiliza. Muy bien. Herencia yacente. Es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. La beneficencia pública pues es el gobierno, ¿sí? Y no es así tan sencillo, no es como que el gobierno diga, bueno, yo me voy a quedar con ella. Tienen que cumplir un protocolo, tienen que asegurar y justificar y fundamentar para qué la van a utilizar esa propiedad, cómo la van a arreglar, cómo la van a utilizar, con qué dinero la van a utilizar, si ya tienen el presupuesto asignado para mantener esa propiedad, etcétera. Tienen que hacer muchas cosas. Por eso a veces pues ahí se quedan las propiedades, es una lástima. ¿Quiénes son sujetos de la sucesión? Persona que transmite es el autor de la herencia, ¿sí? Es la persona que hace el testamento y que a través de ese testamento, a través de ese acto jurídico, transmito mis bienes, ¿sí? Persona que adquiere a título universal, el heredero universal, ¿sí? Como en las películas, soy heredero universal de todos los bienes de mi tío o de mi papá o de mi abuelo o lo que sea, ¿no? Es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Y persona que adquiere a título particular. Persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia, también reciben el nombre de delegatarios, designado directamente en el testamento. Un legatario es una persona que tiene muchos bienes y dice, te heredo el departamento que está ahí en Condominios Constitución. Entonces es un legado, ¿sí? Se dice legatario. Soy legatario porque otras personas heredaron otra cosa y yo heredé eso, ¿sí? Algo en particular. Diferencia entre heredero y legatario. Heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad, ¿sí? O sea, un heredero, dice aquí, le corresponde la parte alícuota de una universalidad. Si somos un heredero, hay una herencia y somos 4 o 5 herederos, de toda esa herencia, si somos 5 herederos, ¿cuál es mi parte alícuota de esa universalidad? O de toda esa masa hereditaria que también se le llama. ¿Cuál es mi parte alícuota? Si somos 5, ¿sí? Pues el 20%, ¿sí? El 20% es mi herencia de todo eso que está ahí, el 20%. Ese es un heredero, ¿sí? Y el legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado. Como te digo, a él le dejó el rancho, y a él le dejó la casa, y a él le dejó el carro, y a él le dejó, etcétera. Así. Yo platico mucho con un amigo, pues es mi socio, y él, yo les platico así un paréntesis, él tiene a sus tíos, tiene unos tíos, su papá y sus tíos se juntaban mucho. Y él no sé por qué estaba muy pegado con su papá y sus tíos, los hermanos de su papá. Muere su papá de mi amigo, y él sigue muy pegado con sus tíos. Y los hijos de esos tíos, pues ya casi no los ven. Mi amigo los sigue mucho porque les gustan mucho los caballos y todo eso. Entonces, tienen ese gusto particular y les gusta mucho ir a montar a los tres. Los dos señorones ya bien grandes y mi amigo que está más joven. Entonces siempre le dicen, te voy a dejar aquí todo a ti, este rancho, y te la voy a dejar aquí, le dicen el sobrino. Entonces a mí me pregunta, oye, yo
yo no quiero problemas con mis primos, porque si me deja todo va a haber un problemón y me lo van a quitar y no sé qué. No te lo pueden quitar. No te lo pueden quitar porque, a ver, oigo aquí muchos, a ver, no te lo pueden quitar porque si tus tíos te ponen en el testamento, donde tú heredas una parte o todos sus bienes, aunque lloren, pataleen, lo que digan, se tiene que cumplir la voluntad de tu tío. Entonces, y ahí platicamos ese tema cada vez que nos acordamos. A ver, tengo a Magda Solís, ¿quiere decir algo? ¿No? Flérida, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, que sí podía aceptar a los compañeros que Sí. querían unirse. Sí, ya los acepté, ya no traigo a nadie pendiente. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, nota, para que haya herencia hacia herederos o legatarios tuvo que preceder un muerto. Es la única manera en la que puede haber herencia. No hay herencia en vida, no existe eso. Cuando ustedes escuchen eso, si le pueden corregir, corríjanos. Si no, pues nomás quédense callados. Pero no hay herencia en vida. Se escucha mucho, es que lo heredó en vida. No se puede. Para que haya una herencia tiene que preceder un muerto. Tiene que haber un muerto forzosamente. Y la subsistencia de un vivo, obviamente, para que sean transmitidos los bienes a esa persona. No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes. ¿Qué significa? No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice esto? No puede haber enajenación o transmisión, porque a veces todavía ni los tienen los bienes, sí son herederos, pero todavía no tienen los bienes, todavía no termina el procedimiento, el proceso de sucesión y ya tienen los bienes vendidos, ¿sí? O ya los transmitieron a sus hijos o cosas de esas. No se puede. Tiene que concluir el proceso para ahora sí vas a hacer lo que tú quieras. Hace poco me habló un vecino, un buen amigo, y me dice: oye, Juan Carlos, voy a recibir una propiedad de como herencia, pero ya la quiero vender, entonces ¿cómo le hago? Y para brincarme el impuesto y que y que el otro y que... Digo, no, compadre, tienes que primero que se cumple el proceso. Primero el proceso, terminas, y luego la vendes. Pero entonces el impuesto lo vas a tener que pagar a la hora de vender si la propiedad pasa de los 300,000 o 400,000 pesos, vas a tener que pagar el impuesto. El impuesto del ISR, porque el heredar no causa impuesto del ISR. El ISR es el que no causa. Si tú vendes esa propiedad, pues obviamente vas a pagar ese impuesto. Delación o vocación de la herencia. La delación de la herencia es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador, sucesión testamentaria, por la ley, supliendo la voluntad presunta del cuius, en una sucesión intestada. La delación es el llamado a los herederos para heredar. Ya murió la persona, ya se leyó el testamento y se va a hablar a los herederos que están incluidos en el testamento, ¿sí? Ya sea a través del periódico o a través de medios electrónicos, cuando es sucesión intestada, o por cabeza, como se dice, se le llama por cabeza cada uno de los herederos para que asistan a la lectura del testamento y al inicio del procedimiento sucesorio. La vocación hereditaria es la actitud que tienen los llamados a la herencia para entrar en ella. En principio, todas las personas son aptas o capaces de heredar. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que aún al ser llamados a recibir la herencia, no la pueden lograr por falta de vocación hereditaria. A ver, tengo aquí como dudas. ¿Alguien quiere entrar? A ver, Nereida, ¿quiere decir algo?
Sí, profe, yo quiero preguntarle, por ejemplo, cuando desaparece la mamá, Ujú. ya después pasan 10 años y ya, según ya que apareció el cuerpo y todo, queda el papá como dueño de la propiedad. Si él quiere vender la casa, o sea, los bienes son para él, ¿verdad? No le corresponden a los hijos. Si están casados por bienes mancomunados, Sí. sí, tienen que seguir el procedimiento, tienen que ser el juicio sucesorio de la señora para que el 50% de la señora pase al señor. ¿Sí? Ajá. Y luego el señor cuando muera, pues va a pasar el 100% de los bienes a los hijos. Y por ejemplo, si él quiere vender la casa, la puede vender, o sea, no toma en cuenta a los hijos. Si el señor quiere vender la casa, si ya hizo el procedimiento sucesorio, bueno, si el testamento decía, es que los testamentos por lo regular dicen, en el caso de mi muerte paso todos mis bienes a mi esposa, y si muere mi esposa pasa todos los bienes a mí, y si morimos los dos pasan los bienes a los hijos. Si el caso es así, entonces el señor, después de que haya hecho el procedimiento sucesorio para que el 50% de la esposa pasaron a él, él ya puede vender esa casa porque es de él, completamente. Ok. Bueno, gracias, profe. De nada. A ver, José Carlos, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa cuando heredan a alguien y está casado por bienes mancomunados? Heredan a alguien y está casado por bienes mancomunados. Nada, la herencia es de él. No entra como parte de la sociedad conyugal. No entra. No, definitivamente. No, yo porque una tía me heredó y me están pidiendo los papeles de mi esposa en la notaría. Entonces ahí no entendí. No, ¿Por qué me los...? Pues no sé para qué te lo están pidiendo, pero puede ser para muchas razones. A lo mejor quieren saber nomás si estás casado o no, o por qué bienes estás casado. Pero las herencias son tuyas, aunque estés casado por bienes mancomunados. Ok. ¿Sí? Gracias, Lick. Flérida Rodríguez, ¿quiere decir algo? Sí, por ejemplo, en mi caso, si yo muero, hereda mi hija y mi cónyuge, o también podría heredar mi madre. Pues si haces testamento, le puedes dejar todo a tu hija, tu 50%, porque tienes un cónyuge, si estás casado por bienes mancomunados. Si no haces ningún testamento, hay que hacer el testamento, porque va a heredar si no hay un testamento, tu 50% pasa a tus hijas. Y el otro 50 a mi pareja. Sí, porque si estás poniendo mancomunados es de él, ese 50% es de él. Y para arriba, o sea, en línea ascendente, los padres no heredan. Sí, también, pero primero los hijos. Si no hubiera hijos, pasa a los padres. Okay. Y por ejemplo, mi cuñado que él no tiene hijos, ni pareja, ni nada, si él fallece, entonces sería a sus padres. A sus padres, exactamente, hacia arriba. Y de no estar sus padres, a sus hermanos, que sería, me imagino yo que la siguiente línea. Sí, sus hermanos. Sí, si no hubiera hermanos, a los abuelos. Ok, gracias. Vamos a continuar. Nos podemos quedar aquí horas hablando de este tema. A ver, Marisol, bien rápido. Marisol Cruz. Buenas noches, profesor. Yo tengo una duda. Yo estoy casada por bienes separados. Okay. Mi esposo tiene su propia casa y yo tengo mi propia casa. Antes de casarnos, pues teníamos esos bienes. Okay. Estamos casados por bienes separados. Okay. En dado caso que yo falleciera, ¿pasaría directamente a mis hijos o también a mi esposo? No, a tus hijos. Directo. Directamente a tus hijos. Ok. En dado caso que quisiera revertir, ya sean por bienes mancomunados, porque hasta donde yo sé, se tiene que hacer un proceso en el cual se cambia el régimen. Los bienes que ya adquirimos antes de casarnos, cuando ya es junto, por así decirlo, ¿se contemplan?
para los bienes. Cuando hacen el cambio de régimen, ustedes deciden qué bienes entran dentro del régimen. Ah, ok. Entonces se tendría que hacer una lista definitiva en cuestión de, a partir de esa fecha empiezan lo que son los bienes mancomunados, más sin embargo, los que ya hemos adquirido no pertenecen a eso. Exactamente. Eso, los bienes que nosotros ahorita tenemos y tenemos 2 hijos, son por separado, ¿verdad? Así es. Perfecto, entonces los míos pasarían directamente a mis hijos, al igual que mi esposo pasarían directamente a los hijos. Correcto. Y no pasarían, por ejemplo, en dado caso que yo falleciera, pues no le corresponde nada a mi esposo. Si no hiciste testamento y están casados, no le corresponde nada a tu esposo. Si no hiciste testamento, le corresponde a tus hijos primero. Ok. ¿Sí? Gracias, profesor. Continuamos. Ok, ya vimos esta parte. Dice, el derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años y es transmisible a los herederos, y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin la posibilidad de reclamar su herencia, pero la ley le permite a reclamar directamente a los herederos. ¿Qué significa esto? Un hermano que nunca vino porque está en Estados Unidos, por ejemplo, y nunca vino a reclamar su herencia, pasaron 10 años, la ley dice, ya prescribió tu derecho de reclamar tu herencia a través del procedimiento que se generó a través de un juez, ¿sí? Pero la ley sí le permite que reclame directamente a los herederos, ¿sí? Su herencia, ya que se la den o no se la den, bueno, pues es otro boleto, ¿no? Incapaces para heredar por falta de personalidad, los que no están concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia, o aun cuando estándolo no nazcan vivos y viables, obviamente, ¿sí? Yo creo que eso está muy claro. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. De acuerdo con este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos. Son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Si ustedes, vamos a poner a mí para no meter a nadie, supongo que estoy enfermo, ¿sí? Yo estoy enfermo y me enfermo y me alivio, me enfermo y me alivio, y de repente me enfermo otra vez, cambio de doctor, y en ese inter, en esos momentos, en ese tiempo, en esos días, yo hago mi testamento, y de repente cuando leen el testamento resulta que además de mis hijos también son herederos el médico que me atendió, su esposa, sus ascendientes o descendientes y hermanos. Entonces eso la ley no lo permite. Eso la ley no lo permite. ¿Por qué creen ustedes? Porque se presume que el médico pudo haberlo influenciado influenciado su voluntad para que lo incluyera en el testamento. Eso no se puede, ¿sí? Creo que eso pasó cuando murió Michael Jackson, que murió casi que en los brazos de su médico. Si su médico hubiera estado en el testamento, en ese último testamento que hizo, y estuviera aquí en México y Michael Jackson fuera mexicano, ese médico no hubiera podido heredar. Por ley no hubiera podido heredar, ¿sí? También los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como la asociación religiosa a la que pertenece, ¿sí? Yo supe de una señora, de esas señoras muy católicas, ella era católica, con mucho dinero, y ella quería heredarle parte de su dinero a un padre, ¿sí? Un padre que la visitaba mucho y que estaba muy ahí. No la dejaron, le dijo el notario, no se puede, señora, no se puede, que le puede usted, puede heredar a la iglesia, ¿sí?
como donar, más bien como una donación a la iglesia, pero heredarle al padre no se puede. Y más si se comprueba que ese padre estuvo los últimos días con esa señora. Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. ¿Sí? Incapacidad por falta de reciprocidad internacional. ¿Sí? Son incapaces de heredar por intestado o por testamento los extranjeros que en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a los mexicanos. ¿Sí me entienden esto? Dice, vamos a leerlo otra vez. Son incapaces de heredar por intestado o por testamento los extranjeros que en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a mexicanos. Si en un país tienen prohibido, vamos a suponer Estados Unidos, tengan prohibido que cualquier persona tenga prohibido heredar a mexicanos. ¿Sí? Que por ley y que se sepa que por conocimiento que esté prohibido heredar a mexicanos. Entonces, por ende, en este país no se podrá heredar o poner una herencia a un extranjero americano, ¿sí? Porque no hay reciprocidad internacional. Reciprocidad es que no es recíproco el apoyo o el convenio de herencia entre países. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. El heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, deben existir, ser capaces, dignos, y dichas características deben tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia. ¿Sí? Este esquemita que les hice, lo hice hace mucho, más que no encontré el original y le saqué una foto. Yo quiero que lo tengan y en algún momento se los voy a encargar. ¿Sí? Muerte del cuyus, ¿sí? El cuyus es el que hace el testamento. ¿Hizo testamento? Sí. ¿Sí? No, es intestado. Si es sí, continúa y va al notario, ¿sí? Y luego el notario hace la radicación y luego hace el inventario y avalúos y luego la administración, la adjudicación, el nombramiento de la albacea, etcétera, una bola de cosas. Si no hizo testamento, es intestado, entonces va con el juez, ¿sí? Va con el juez también hace la radicación, notifica a los herederos y luego se hace el inventario de avalúos, la administración, la adjudicación, etcétera. Esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan y que al final tengan claro qué es lo que hay que hacer al momento de que se les ponga enfrente una situación de estas. Hay un video que quiero que vean, no sé si haya chance. Egones, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Aquí en este organigrama o este diagrama de flujo que tiene, dice que el intestado va a ir con el juez, pero también puede ir con el notario, ¿no? Sí, también, y el juez lo va a remitir a un juez, el notario lo va a remitir a un juez, porque el intestado forzosamente lo tiene que ver la autoridad, forzosamente. Y el notario, lo puede hacer por notario, pero el notario va a hacer las veces de ir con el juez. Sí, porque yo estoy viendo con un amigo estoy viendo eso, de un intestado, y el juicio se va a llevar a cabo con el notario. Buenas noches, Nayeli. Entiendo que algunos se tienen que ir, adelante, no hay problema, esto se está grabando para que lo puedan ver. Sí, perdóname, Nego, perdóname. Sí, es que le digo que el intestado se va a empezar con el notario y ahí se va a seguir, o sea, lo van a hacer con el notario en el juicio. No sé si se va a ir con los jueces o se haga directamente con el notario, porque yo me acuerdo que en el año 2000 supuestamente ya los notarios pueden hacer la función de llevar a cabo ese juicio. Sí, sí, forzosamente, pregúntale para que veas que lo tiene que hacer ante el juez. Vamos, hoy no tienen clase, vamos a ver el video, si me lo permiten. Déjame ver si se puede. Sí, lo que pasa es que el notario los va a asistir
pero se va a hacer, lo tiene que hacer la autoridad forzosamente. Ya no me deja. ¿Sabes dónde está el IF? ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas? Está escuchando en mi canal de YouTube La Hora. Muy bien, vamos a ver el video. Es que tengo un mensaje aquí que quiero ver. Ok. Aquí. Está escuchando en mi canal de YouTube La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar. Primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues, el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal,
y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario y avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de
de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tiene que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15 hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo que seguramente así será
en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a otorgar su testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Les sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en ¿Lo vieron? Sí, profe. ¿Qué les pareció? Es el procedimiento. Yo quiero ver también, o sea, en el próximo curso, en la próxima sesión del próximo martes, hay otros 2 videos que quiero que vean, ahí los vamos a ir viendo, para ir armando y que ustedes mentalmente vayan armando el rompecabezas. ¿Ok? Noemí, ¿quiere decir algo? Noemí Garza. Sí, licenciado, nada más quería agregar algo con respecto a los testamentos. También existen los testamentos hológrafos, ¿sí? Que se registran directamente en el registro público de la propiedad, digo, sin la intervención de un notario, y eso es pues mucho más económico para las personas que quieran hacer un testamento, porque como esos, bueno, lo comento porque esos testamentos no están incluidos en la base de datos de avisos testamentarios. Entonces habría que consultar, además de los avisos testamentarios, en el registro público de la propiedad, que no haya un testamento hológrafo. Okay. Antes. ¿Verdad? ¿Perdón? Antes, o sea, que no hubiera un testamento antes. Que no hubiese un testamento antes, ¿verdad? O posterior al que hayan registrado con un notario. Porque si el hológrafo es posterior, pues igual el primero, el último es el vigente, ¿verdad? Válido, exactamente. Bueno, en la próxima gracias, clase, era todo. Gracias, muy amable. En la próxima clase vamos a ver los tipos de testamento, me parece. Ahí hablamos de cada uno. ¿Tú trabajas en una notaría, verdad? ¿O algo así o no? No, trabajé mucho tiempo en el área de gobierno, en lo que hoy es el IRC. Ah, ok. Muy bien. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí, muy activos todos. Muchas gracias por lo que me dicen. Nos vemos el próximo lunes, dije martes hace rato, no, el próximo lunes a la misma hora con la siguiente clase. Muchísimas gracias, maestro, excelente clase como siempre. Qué amable, muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Profe, ¿puede subir la clase? Sí, claro, ahorita está todo grabado, ahorita la subo. Gracias, muy amable, hasta luego. Claro, buenas noches. Linda noche, profe. Gracias. Buenas noches, hasta luego, profe. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, excelente clase.